Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todos me pueden escuchar? Perfecto. Perfecto, damos inicio. Hola, buenas tardes. Les saluda a su servidor Álvaro Vázquez. Soy coordinador de vinculación de Fundación EMID. A nombre de todos los que conformamos esta institución, es un placer poder presentarles esta mesa de diálogo con el tema trabajo inclusivo, una perspectiva del futuro, la cual tiene como objetivo intercambiar ideas respecto al trabajo inclusivo desde distintas perspectivas. Les recuerdo que el formato de esta mesa de diálogo es sin ocasionar réplica, con 5 preguntas iguales para cada uno de los participantes y un cierre libre al final. Cada participante contará con hasta 4 minutos para dar su opinión o punto de vista. Si me lo permiten, a continuación voy a proceder a presentar a los participantes del día de hoy. Nuestra primera participante es la licenciada Gabriela Ramírez Justo. Es licenciada en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha trabajado en proyectos de evaluación al personal de la Fiscalía, además de participar en un ciclo escolar de la escuela Aprender a Ser, que es un colegio inclusivo, desarrollando planeaciones para niños de primaria con discapacidad. Desde hace más de 3 años se desempeña como reclutadora de recursos humanos, formando actualmente parte del equipo de reclutamiento de IBM. Nuestro siguiente participante es Rayis O'Brien. Es licenciada en psicología también, es activista y es empresaria. Diseña y ejecuta programas que fomentan la vida independiente, así como la difusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad en México. Sus iniciativas van enfocadas en unificar los esfuerzos de la sociedad, el sector privado y el gobierno para la inclusión y no discriminación de todas las personas sin importar su condición. Nuestro tercer participante es Froilán Chávez Rodríguez. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, conferencista y asesor legal de agrupaciones de trabajadores y empresas, actual director general de nuestra fundación. Para inicio de esta mesa de diálogo me voy a permitir leer algunos antecedentes en el tema. En México, menos de 25% de personas con discapacidad tienen empleo formal. La Organización Mundial de Salud, OMS, reporta que las personas con discapacidad tienen menor participación en la economía por falta de servicios de rehabilitación y apoyo para su escolarización. Debido a los gastos adicionales que generan en el entorno familiar, atención médica, dispositivos de ayuda, terapias o asistencia personal, las personas con discapacidad serán más pobres que aquellos sin discapacidad y con ingresos similares, según la OMS. En México viven alrededor de 1 millón de personas con discapacidad que tienen la posibilidad de trabajar. Sin embargo, solo 3 de cada 10 están activas en el mercado laboral. Y de esas 3 personas con empleo, solo uno tiene prestaciones laborales y otra más tendrá una remuneración adecuada por el trabajo que desempeñe. Cuando las empresas apuestan por la inclusión, deben considerar que habrá que hacer adaptaciones a sus procesos de trabajo, en sus instalaciones e incluso en sus manuales de capacitación. Perfecto, vamos a iniciar con las actividades. Se le va a ir dando la palabra a cada uno de los panelistas. Se les va a otorgar 4 minutos como base o máximo 5 minutos para poder realizar sus comentarios o sus respuestas a estas preguntas. Inicialmente vamos a comenzar con la señorita Rayis O'Brien. Rayis, voy a pedirte unos permisos para que me apoyes, por favor, aceptándolos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Sí es? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Bien, sobre de manera general el entorno actual de la inclusión de personas con discapacidad en las actividades de las empresas. Creo que las personas con discapacidad de manera histórica han accedido a menos derechos que el resto de la población. Esto quiere decir que hay poco acceso a la ciudad, hay poco acceso a la educación, a la salud, y esto tiene una consecuencia en el tipo de empleo al que pueden acceder también. La gran mayoría de personas con discapacidad tienen máximo hasta la secundaria. Entonces, una persona con secundaria
no puede acceder a un buen puesto con un buen sueldo y por lo tanto a buenas prestaciones. Entonces, ahorita cuando las empresas quieren incluir a personas con discapacidad, nos encontramos con el problema de que no tenemos tantas personas con discapacidad que cumplan con el perfil laboral que están pidiendo estas empresas. Entonces, es una consecuencia que tiene más que ver con el tema de la educación y el tema de la sociedad que con si los quieren o no contratar. Entonces, al encontrarse con este problema, las personas empresarias terminan incluyéndolas en actividades de bajo rango, con bajo sueldo, con bajas prestaciones y pues terminan en ocasiones desanimándose porque si bien tienen la intención de incluirlas de una buena forma, la manera en la que pueden hacerlo de una manera realista es mucho menor a la que tienen bosquejada o al plan que tienen. Entonces nos encontramos con este panorama. Perfecto, Rayes, muchísimas Dígame gracias. si sigo con la otra pregunta o vamos Vamos a ver. igual, vámonos por pregunta. Voy a cederle la palabra ahora a Froilán. Freud, ¿me escuchas? Te debió haber llegado para poder poner tu cámara. Listo, ya apareció. Gracias. Bueno, tomando en cuenta la primera pregunta que es ¿cuál es el entorno actual sobre el tema de la inclusión de personas con discapacidad? Pienso yo que sigue siendo bastante bajo, ya que 100 personas que presentan discapacidad, alrededor de 40 son las que están laboralmente activas, cuando de 100 personas que no presentan problemas de discapacidad, alrededor de 70, 80 son las que están activamente laborando, principalmente por falta de conocimiento o por una inadecuada cultura que tenemos aquí en el país. Y sumado a esto, falta de infraestructura en todas las áreas, tanto en la cuestión pública como privada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente dentro de las mismas instituciones públicas vemos deficiencias en cuanto a la existencia de elevadores, rampas, el hecho de que aunque no existan estos, no se tengan los llamados aparatos orugas. Entonces, esto impide de manera grave, más bien genera un obstáculo de manera grave para que las personas con discapacidad se sientan libres de trabajar en cualquier espacio. Entonces, mientras más fomentemos esa cultura, es lo que va a ir generando un mayor desarrollo o inclusión de las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral, ya sea en el sector público o privado. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir con la compañera licenciada Gaby. Igual voy a repetir la pregunta igual para que la tengamos fresca. La pregunta es de manera general, ¿cuál es el entorno actual de la inclusión de personas con discapacidad en las actividades de las empresas? Gaby, te debió haber aparecido ahí para poder participar. ¿Me confirmas? Listo, hola. Bueno, yo creo que este tema de la inclusión es una lucha que lleva años, que se han logrado cosas que todavía nos falta muchísimo por trabajar, por luchar, ver por sus derechos. Y hablando en general de inclusión, ¿no? Ya especificándonos hacia la discapacidad, creo que falta muchísima conciencia social todavía
Como mencionaba Freud, faltan muchísimas adecuaciones en las calles. No es viable para todos o tan fácil de estar transitando, poder cruzar, personas débiles visuales, auditivas, que no puedan caminar bien. Faltan adecuaciones en las escuelas. Yo que estuve trabajando en un colegio educativo inclusivo, faltaba muchísimo por hacer, aunque tuvieran esa conciencia, y pues en las empresas no se diga, ¿no? También Rayis lo mencionó, hay muchos límites que imponen sus mismos círculos sociales, ¿no? Tanto la familia, amigos, los compañeros de la escuela, en el trabajo, y pues esto los desmotiva. Yo quiero compartir un caso que me tocó ver en la escuela. Fue durante la primera semana que estuve trabajando ahí, donde me asignaron 2 niños de sexto de primaria. Un niño tenía una lesión cerebral y la niña tenía síndrome de Asperger muy marcado, muy severo. Casi de las primeras cosas que me dijo la maestra fue: limítate a que hagan las actividades, ellos no van a aprender a multiplicar. Y yo me quedé pensando y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Desde nosotros mismos los estamos limitando y pues eso los desmotiva a ellos y por eso se pueden ir estancando, ¿no? En ciertas etapas. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. Procedemos con la segunda pregunta. La pregunta es, ¿qué limitantes o tabúes consideras que se tienen para la contratación de personas con discapacidad por parte de los reclutadores empresariales? Regresamos igual contigo, Brayis. Brayis, perdón. Lista. Gracias. Pues justo, ¿no? Yo también estoy en el área de reclutamiento, estoy apoyando en esta parte y me doy cuenta de cómo los empresarios consideran la contratación de personas con discapacidad. Obviamente en los servicios de reclutamiento lo que se hace es cobrar por cada persona que tú estás reclutando para un puesto. Y nos hemos encontrado con la realidad de empresarios que nos dicen, bueno, pero la persona con discapacidad esa no se cobra el reclutamiento, porque piensan que están dando una caridad, que están ayudando, y si bien están colaborando con una causa que es buena, no se trata de caridad el darle empleo a personas con discapacidad, ¿no? De repente piensan que por tener una discapacidad no valen igual, y de hecho los sueldos que se ofrecen en algunas ocasiones no son los mismos y tenemos que hablar con esas personas, ¿no? Para que sepan que requieren el mismo sueldo y que valen lo mismo, y que si se hace, por ejemplo, un servicio de reclutamiento con prueba de voz, con investigación y todo, pues también se requiere pagar por el servicio para contratar a personas con discapacidad, aun cuando esta persona la tenga. Entonces, existe este tabú que a mí me ha parecido impresionante y con el que nos seguimos encontrando. Y como limitante, pues el transporte público creo que juega un papel fundamental tanto en el acceso a la educación como a la salud y otras cuestiones que ya les comenté previamente. Y para el empleo, efectivamente, también es un papel importante porque una persona con discapacidad tiene dificultades para acceder a su empleo debido al transporte público. Entonces, a veces rechazan una vacante que se ofrece aún teniendo el perfil a esa persona porque no puede acceder por el transporte público, porque no tiene cómo llegar y le va a salir más caro pagar un transporte privado y del sueldo casi va a ser para trabajar. Entonces, esta cuestión es importante mencionarla y creo que es una de las mayores limitaciones. Otra cuestión, pues obviamente es la parte social, porque en las empresas no se conoce cómo trabajar con personas con discapacidad. Entonces, de repente, para un empresario, para un equipo de trabajo, da miedo contratar a una persona con discapacidad porque no saben cómo tratarla, porque no saben cómo incluirla. Entonces, estas cuestiones impiden bastante que se pueda tener a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad en una empresa. De repente se piensa que un tipo de discapacidad es más fácil de incluir que otro. Entonces nos encontramos con personas empresarias que nos dicen, yo quiero personas con discapacidad, pero solamente quiero personas que usen silla de ruedas, o solamente quiero personas que tengan dificultad para caminar, pero que sí caminen. Entonces empiezan a pensar que un tipo de discapacidad sí puede estar y otro no, porque creen conocerlo.
Entonces, es una limitación gigante. Otra es que se cree que la persona con discapacidad debe de estar en un puesto que a los demás les parezca correcto. Por ejemplo, una persona ciega pues puede estar contestando los teléfonos. A lo mejor a la persona ciega no le gusta contestar los teléfonos. O una persona con silla de ruedas va a estar en recepción porque tiene un trato muy amable. Y la persona con silla de ruedas no tiene trato amable o no le interesa atender la recepción. Entonces, de repente nos encontramos con estos tabús en donde clasificamos a la persona con discapacidad con un tipo de trabajo. Entonces, obviamente, cuando llegas con una persona con discapacidad y le ofreces algo específico y no le das la oportunidad de elegir, pues te lo puede rechazar y está en todo su derecho, porque a nadie nos gustaría que nos estigmatizaran y nos etiquetaran a que solamente podemos hacer un tipo de actividad. Nos gustaría que nuestro tipo de actividad fuera relacionada con nuestras habilidades y conocimientos, y así debería de ser. Pero de repente, este es una de las limitaciones más grandes que un equipo que va a recibir personas con discapacidad presenta. Hay que explicarles que, como cualquier otra persona, la persona con discapacidad puede elegir su trabajo, su puesto y sus actividades. Perfecto, muchísimas gracias, Reyes. Seguimos contigo, Froilán, de nuevo. Gracias. Bueno, una de las limitantes que se pueden llegar a presentar dentro de las contrataciones con personas que sufren de alguna discapacidad es justamente la falta de conocimiento de cómo se les va a tratar, como ya lo mencionó Reyes hace un momento, el hecho de que piensen por desconocimiento que la adaptación de las instalaciones va a ser un gasto cuando realmente se tiene que ver como una inversión, la problemática que se puede tener con los propios empleados por no saber cómo van a tratar a su nuevo compañero de trabajo que sufre de algún tipo de discapacidad. E incluso es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Me voy a permitir leer un poquito. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad nos define en su artículo primero la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial permanente o temporal. Y aquí es donde quiero hacer ese énfasis, permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales, con causa agravada por el entorno económico y social. ¿Esto qué nos dice? Que si las instalaciones de una empresa no están adecuadas para que cualquier tipo de persona con discapacidad pueda ingresar en ellas, posiblemente alguno de los compañeros que se lesione, tenga alguna fractura y que requiera ir a trabajar, no se va a poder presentar. El hecho de que la propia sociedad limita la participación de las personas con discapacidad dentro del entorno laboral. ¿Por qué? Porque al pensar que solamente se puede limitar, como decía Reyes el ejemplo, una persona con discapacidad visual a contestar teléfonos, eso limita muchísimo la preparación que pueda llegar a tener una persona. Entonces, creo que son parte de las grandes limitantes que podemos encontrar hoy en día. Muchísimas gracias, Freud. Regresamos contigo, Gaby. Pues justo, ¿no? Creo que aún siguen existiendo muchos tabús, muchas limitaciones a la hora de contratar a una persona con discapacidad, porque justo como comentaban, las empresas lo ven como un gasto, cuando, como decía Freud, debe ser una inversión, ¿no? Hay muchas empresas, sobre todo las empresas chicas o empresas mexicanas como muy tradicionales o con esa metodología muy retrógrada, por así decirlo, que siguen teniendo esa limitante donde creen que una persona con discapacidad no va a lograr dar el 100% que una persona que no tenga capacidad, ¿no?
discapacidad. Cuando les hace falta comprender que en un equipo que tenga diversidad, que haya gente de diferentes generaciones, de diferente cultura, de diferentes ámbitos sociales, les va a dar como una riqueza cultural y diversidad en cuanto a pensamiento también, ¿no? Y cada quien va a aportar algo diferente. Sí, se tienen que hacer muchas adecuaciones cuando se contrata a una persona que tenga alguna discapacidad, pero finalmente es algo que vale totalmente la pena, ¿no? También quiero compartirles un caso que tuve el año pasado. Estaba pues reclutando un puesto que técnicamente es muy limitado en el mercado, y me encontré con el perfil en LinkedIn de un señor. Y pues ya lo contacté por LinkedIn y todo, me mandó su currículum y pues checándolo vi que tenía mucho tiempo sin trabajar y que había brincado en varios trabajos. Y pues ya platicando con él me dijo, pues estoy disponible a cualquier hora que quieras, pues una entrevista, ya sea escrito, no me marques porque soy sordo. Y dije, wow. Entonces se lo mandé al manager, le comenté su situación, lo vio como una limitación porque iban a trabajar con Estados Unidos y pues tienen juntas prácticamente diario, pero le hicieron la prueba técnica y demás y pues finalmente quedó seleccionado, ¿no? ¿Qué se hizo en este caso? Se hizo un panel hay un grupo trabajo en IBM, hay un grupo en IBM donde trabajan pues todas las áreas que se tengan que ver para adecuar para personas con discapacidades y pues ellos nos instruyeron, ¿no? Nos dieron un curso de sensibilización y pues nos dijeron un montón de cosas que no habíamos contemplado. Por ejemplo, si temblaba o si había algún incendio, lo que sea, esta persona no iba a poder escuchar las alarmas. Entonces, se hicieron un montón de adecuaciones. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que nos dijeron que no habíamos contemplado es que tú o sus compañeros no podían llegarle así por el hombro, ¿no? Él iba a estar concentrado trabajando y pues por lo mismo de que no escuchaba, lo ibas a sacar de onda, lo ibas a perturbar y pues tampoco era justo para él. Entonces, sí son muchas consideraciones, pero como decía, totalmente vale la pena. Gracias, Gaby. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué beneficios pueden obtener las empresas al contratar personas con discapacidad? Regresamos contigo, Rayis, por favor. Gracias. Pues bueno, creo que de los más atractivos para las personas empresarias son los beneficios fiscales que pueden acceder y, bueno, son del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo número 16, el apartado A, fracción 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2018 y el artículo 1.5 del decreto del 26 de diciembre del 2013 establecen estímulos fiscales para los empleadores que contraten a personas con discapacidad, siempre que se cumplan los requisitos que establecen pues las disposiciones, ¿no? Esto quiere decir que tienen que estar dados de alta y con al darles de alta ya pueden deducir al 100% del impuesto sobre la renta retenida a personas con discapacidad, ¿no? Del sueldo. Y una deducción adicional del 25% del salario efectivamente pagado. Y también pueden, todas las inversiones en adaptaciones que faciliten el uso de las instalaciones para personas con discapacidad, pues las pueden deducir. Entonces, creo que es de lo más atractivo que podemos ofrecer a personas empresarias como estímulos y además, obviamente, la parte social, ¿no? La parte social porque aprenden a trabajar con equipos realmente más diversos, pueden también tener mucho más aportación porque no son solamente personas con un solo tipo de forma de vida y de pensamiento, sino que ya hay más gente que piensa de una manera distinta, que tiene otras necesidades. Y esto enriquece bastante los equipos de trabajo, desde la diversidad. Y se fomenta una cultura mucho mayor, incluso para proveedores o para socios o para otros equipos con los que las empresas se relacionan, pues esto es muy bien visto porque ofrecen de alguna manera, para decirlo, es
esta oportunidad de conocer la diversidad que tenemos en las personas, ¿no? Y pueden llevarlo no nada más a su equipo de trabajo, sino también a otros equipos que están en colaboración con ellos, que serían otras empresas y otros espacios que se relacionan con estos, ¿no? Entonces, estos son los principales beneficios que puede recibir una empresa, tanto en la parte económica como en la parte social, que me parece importante mencionar. Muchísimas gracias, Ray. Seguimos contigo, Freud. Gracias. Principalmente, sumado al beneficio fiscal que la empresa puede llegar a tener, insisto, es el hecho de ver, teniendo ese conocimiento, que no se trata de un gasto, sino que se trata de una inversión. Al final de cuentas, no solo es el hecho de lo que vas a poder reducir, sino el capital humano tan valioso que puedes llegar a tener dentro de tu empresa, el hecho de que socialmente o públicamente tienes una mejor reputación, una mejor imagen, porque sabe la gente que tu empresa, tu negocio es un lugar apto, actualizado para poder trabajar ahí, y puedes obtener no solo personal valioso en el sentido de que sea adecuadamente capacitado, sino que es el hecho de que te sientes agradecido porque al final de cuentas recibes esa oportunidad de no ser limitado por la discapacidad que tienes, de ser valorado realmente por, por tus actividades, por tus conocimientos. Pienso que esos son los beneficios que puede estar obteniendo la empresa al generar un trabajo o propiciar un trabajo inclusivo. Gaby, vamos a regresar contigo. Bueno, en cuanto a esta pregunta, no puedo hablar mucho del lado legal. Ahí ya lo explicaron un poquito más Rayis y Freud. Lo que sí podría hablar es desde el lado social. Ahí disculpen a mi perrito. Bueno, tener personas, como comentaba en la anterior pregunta, tener personas de diferentes áreas, de diferentes culturas, de diferentes edades, sexo, religión, enriquece muchísimo tanto a la empresa como al equipo, ¿no? Tener toda esa diversidad en las ideas también va a mejorar muchísimo los procesos, el ambiente laboral, y igual como comentaba que hacía muchísima falta la conciencia social y es una lucha que va a durar años, es una lucha que los resultados o los cambios se van a ver a largo plazo. El ir creando esta conciencia pues va abriendo todas esas puertas, ¿no? La gente va creando como esta sensibilización y de la empresa se lo va a llevar a su casa. Y quizás personas que sean padres de familia le van a poder enseñar a sus hijos cómo poder aceptar o tratar de una mejor manera no sé, a todas las personas que han sufrido discapacidad en diferentes, como rechazo social en diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues más que nada yo lo veo desde el lado social y pues bueno, nos falta aún muchísimo por trabajar. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la cuarta pregunta, esta es la penúltima. Ahora vamos a voltear un poquito las cosas. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios que pueden obtener las personas con discapacidad al ser contratadas? Vamos a empezar contigo, Rayes. Gracias. Pues efectivamente creo que también el tema de derechos humanos es importante mencionarlo. Es algo que nuestro país está comprometido, nuestras entidades también. Entonces, en esta parte de derechos humanos, sabemos que cuando un derecho no se cumple, sucede como una cascada, un efecto en cadena en el que varios derechos se van suprimiendo también. Entonces, el tener la oportunidad de tener un empleo digno, con prestaciones, con oportunidades de crecimiento, pues les va a permitir acceder a toda esa serie de derechos a los que también deberían de
acceder, precisamente. Entonces, si estos beneficios son el tener un empleo digno, un sueldo digno, el ser independiente. La independencia es un derecho para todas las personas, el valernos por nosotros mismos. Entonces, las personas con discapacidad, al ser contratadas, pueden ejercer este derecho que detona todos los demás, ¿no? Todos los demás que les van a permitir exigir el derecho a la ciudad, que les van a permitir exigir el ser incluidos, el votar y ser votados, el formar parte de nuestra vida social y estar en todo el ejercicio que quieran las personas. Entonces, es importante rescatar que sería como el inicio de muchos otros derechos a los que se les ha privado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta lucha que comenzó en los 70 para liberar a las personas con discapacidad, de buscar normalizarse y buscar mejorarlas o hacerlas caminar o hacerlas escuchar o hacerlas ver, pues se vería bastante beneficiado, ¿no? Porque ya dejaríamos de estar buscando cambiar a la gente con discapacidad y ya le permitiríamos ejercer sus derechos y formar parte de la vida plena social, ¿no? Entonces, estos serían estos beneficios que podrían tener las personas con discapacidad y les permitiría que la sociedad confiara en ellas para tener familia, para seguir estudiando, para profesionalizarse y para participar plenamente. Muchísimas gracias. Vamos a continuar contigo, Freud. Gracias. Bueno, primordialmente, esta cuestión es el beneficio que tiene la persona que es contratada, es el hecho de poder adquirir nuevas habilidades o una especialización dentro de los conocimientos que ya tiene, el hecho de poder empoderar realmente a las personas que cuentan que tienen una discapacidad para que no se sientan aislados, no se tenga esa limitación dentro de sus actividades, dentro de la vida diaria. Pienso que ese es el beneficio principal que se puede llegar a tener, el hecho de ir eliminando eh, el inadecuado trato que se tiene, esos tabúes que siguen limitando la forma de pensar y la dinámica de trabajo de las empresas, y el hecho de ir normalizando con este, ¿cómo se puede decir? Con este cambio de perspectiva del hecho de poder incluirles en las actividades, ir normalizando esta situación a grado de que ya no se vea como una discapacidad. ¿Por qué? Porque ya existen todos los elementos necesarios para que se puedan desarrollar de manera plena. Perfecto, Freud. Muchísimas gracias. Continuamos con Gaby. Bueno, creo que el mayor beneficio para una persona con discapacidad al ser contratada es su valor personal, ¿no? Tanto el sentirse valorada como el sentirse una persona productiva o capaz es de los mejores sentimientos o emociones que puede vivir una persona en general. Hay estudios donde está probado que las personas con discapacidad suelen ser hasta más productivas que las personas que no tienen capacidad. Entonces, pues eso rompe uno de los tabús o de los límites, porque muchas veces malamente se cree que pues no van a ser tan productivos como una persona que no cuente con discapacidad, ¿no? Y esto mismo pues habla de que son personas que son altamente responsables y pues que al ser contratadas van a tener motivación para trabajar, para dar todo de sí. Son personas que a lo largo de su vida han estado luchando o viéndose con constantes retos y límites y pues no se les van a cerrar las puertas fáciles en una empresa tampoco. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con la quinta y última pregunta. Va a ser empezando con Rayis. La pregunta es, ¿qué estás trabajando para llevar el trabajo incluyente a un nivel más alto de confianza y alcance, o qué propuestas te gustaría implementar?
Bien, pues actualmente, como lo mencionaron al inicio, desarrollo programas que apoyan la vida independiente de personas con discapacidad. Yo trabajo con personas que tienen todo tipo de discapacidad, desde la visual y la auditiva hasta algo más en el sistema motor, como algo físico, usuarios de silla de ruedas o personas con amputación del miembro inferior. Y ahí con eso yo trato de apoyar a que las personas primero reconozcan que tienen derechos y que pueden ejercerlos y exigirlos. Entonces, trabajo con estos programas y también programas de profesionalización a personas con discapacidad que les permitan certificarse y ser reconocidas para acceder a mejores empleos y mejores prestaciones para que pueda ser como un efecto que no decaiga. Porque si bien hemos reconocido que las personas con discapacidad han tenido menor acceso a la educación, pues hay que tratar de nivelar esa parte, porque no creo que la respuesta para la inclusión laboral sea colocar personas con discapacidad por el hecho de colocarlas sin contar con el perfil adecuado. Creo que necesitamos reconocer esa poca capacitación que algunas han tenido y ayudarles a que se nivelen con lo que quieren hacer, con lo que quieren trabajar y que puedan acceder a estos empleos de una manera digna y que no sea como un favor o como una caridad, sino que sea un empleo al que sí pueden acceder y que se están ganando por sus habilidades. Entonces, a esto me he dedicado por algunos años y pues poco a poco viendo la necesidad y creciendo con estos grupos, pues se van implementando nuevos proyectos que funcionen para lograr estas metas, ¿no? Que es el reconocimiento de la dignidad y de los derechos humanos de las personas con discapacidad como sujetos dentro de la sociedad y que puedan acceder de una manera real, no nada más de palabra, sino que se vea sustantivamente esta participación bien fundamentada. Excelente, Reyes, muchísimas gracias. Freud, seguimos contigo. ¿Qué estamos trabajando hoy en día? Fundación EMIT se ha preocupado por generar talleres dentro de las empresas, por dar pláticas en las escuelas sobre este tipo de temas y de sus generalidades. Uno de estos talleres son los factores de riesgo psicosocial o el hecho de la violencia dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque no tratar, o mejor dicho, el generar un tipo de discriminación hacia nuestros compañeros de trabajo por la discapacidad que tengan es un tipo de violencia. El hecho de no poder o de no poner en un trabajo que sea de su agrado y en el cual se pueda desarrollar plenamente a una persona que tenga discapacidad, puede ser un factor de riesgo psicosocial. El hecho de que las comisiones de seguridad y higiene estén trabajando y de productividad también estén trabajando de manera activa sirve muchísimo a las empresas para poder generar una mejor cultura en este ámbito. Entonces, es lo que nos hemos estado preocupando por realizar y esperamos estarlo haciendo de manera todavía más constante para poder lograr una verdadera inclusión laboral. Perfecto, Freud, muchísimas gracias. Para finalizar con la última pregunta, Gaby. Bueno, a nivel profesional, IBM a lo largo de sus más de 100 años ha sido un gran promotor de la inclusión y diversidad. Entonces, es un valor que es uno de nuestros pilares. Así que tenemos, como les comentaba, un grupo, ¿no?, especializado para trabajar las diferentes áreas, tanto de la mujer en el ámbito profesional, la comunidad LGBT+, personas con discapacidad y demás. Ahorita, donde más estoy trabajando en cuanto a esto de la discapacidad, justo por la persona que les comentaba que recluté el año pasado, se está desarrollando ahorita una aplicación para que durante las juntas, así en tiempo real, al ir hablando se vayan poniendo como subtítulos, ¿no? Así como en las películas.
Entonces, pues ahorita estoy involucrada en esa actividad. Y a nivel personal, pues siempre he tratado de estar como en grupos de voluntariado. Ahorita tengo casi un año que salí de Rotaract. Pues más que nada mi actividad o mi como apoyo social en esta área es con mis círculos cercanos, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. Cuando escucho o cuando veo como no sé, alguna actitud o algún comentario de injusticia, sí trato de hablar como con esa persona y decirle, oye, pues la neta no estuvo chido, finalmente es una persona. Como les comentaba, pues es una lucha constante que lleva años y que va a seguir años, pero pues más que nada ese es como mi ayuda o como mi granito de arroz. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, después de haber escuchado el interesante punto de vista de cada uno de ustedes, quisiera pedirles de favor que realizáramos un cierre respecto al tema y lo haríamos en el mismo orden de como estábamos ingresando. Rayis, te cedo la palabra, Jaime. Gracias. Pues bueno, creo que para concluir es importante reconocer como una clave en tema de inclusión. Creo que la inclusión no es una receta, no se puede conceptualizar de una sola manera. Más que decir que la inclusión es reconocer que todos somos diferentes, que todos tenemos distintas habilidades, distintas necesidades, distintas formas de ser y de pensar, y que en función de eso debemos de formar parte de todo. Entonces creo que en el momento en el que nosotros o los empresarios o las personas con discapacidad o la sociedad en general puedan reconocer que todos somos distintos y que esa forma de ser distintos es nuestra riqueza y que necesitamos incluirnos, entonces así vamos a lograr esta verdadera inclusión y darnos cuenta que las personas con discapacidad no estamos estirando la mano para tener algo y ya, y recibirlo y quedarnos en nuestra casa. Muchas de nosotras estamos tratando de salir adelante, estudiando, aprendiendo, trabajando, impulsando iniciativas como estas y muchas otras más para lograr ese momento de inclusión. Entonces creo que es importante voltear a ver a las personas con discapacidad como personas que quieren formar parte de la sociedad y que quieren también colaborar y que quieren hacer un país mejor, ¿no? En nuestro caso, México puede ser mucho mejor si nosotros permitimos que todas las personas que quieren colaborar lo hagan y que lo hagan de una manera práctica, de una manera abierta, de una manera real, no nada más en documentación o en una fotografía, ¿no? Sino que sea una participación plena. Entonces, creo yo, para cerrar, que sí, necesitamos ver la discapacidad como una diversidad más en nuestra sociedad y a las personas con discapacidad como personas que también quieren y desean salir adelante. Muchas gracias, Rayis. Vamos a continuar contigo, Freud. Bueno, antes que nada, agradecer la participación que han tenido, tanto Rayis como Gaby. Han hecho comentarios muy valiosos y con lo que puedo cerrar es lo siguiente. Ayudemos a normalizar la discapacidad, a grado de que ya no entendamos más bien ya no tengamos esa distinción. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no dejan de ser productivas, de ser personas valiosas a nivel intelectual. Yo en lo personal no sufro de una discapacidad, pero mi padre sí tiene polio y en toda la vida nunca lo he visto batallar, salvo en cuestiones de acceso a inmuebles, con alguna situación en el ámbito profesional. Entonces, eliminemos esa forma de ver, como ciertamente lo dice Rayis, el hecho de decir, tiene una discapacidad, hay que darle algo, pobrecito. No, es el hecho de decir, esta persona es alguien valioso de la sociedad y tiene el mismo derecho que los demás a participar en ella. Perfecto, Freud, muchísimas gracias. Vamos a cederle la palabra, por último, a nuestra compañera Gabriela. Pues justo, ¿no? La discriminación no se va a acabar de la noche a la mañana, ni de aquí a 3 meses, ni de aquí a 1 o 2 años. Es algo que tristemente va a seguir.
que tenemos que seguir trabajando día con día, empezando desde nosotros, y pues tratando de ayudar a educar, por así decirlo, a los que nos rodean. Como decía Freud, pues finalmente somos personas y todos somos diferentes, ¿no? No va a haber nunca en el mundo, nunca en toda la vida, dos personas exactamente iguales. Entonces, desde ahí empieza la aceptación y pues la inclusión. Gracias, Gaby. Bueno, apreciamos la participación de todos. En nombre de la Fundación EMID, ha sido un honor tener a los participantes en esta mesa de diálogo. Les agradecemos su valioso tiempo y esperamos seguir contando con la mutua colaboración. De igual manera, agradecemos a todos los que se dieron tiempo de escucharnos. Esperamos que la información compartida sea de utilidad y los invitamos a sumar de una u otra manera para seguir impulsando este tipo de foros. Sabemos que como fundación y como parte de una sociedad tenemos mucho que mejorar, pero tengan por seguro que cada una de nuestras acciones van dirigidas a sumar para el crecimiento de nuestro entorno social y ambiental. Me despido invitándolos a que si tienen algún tema que compartir nos escriban en nuestras redes sociales y con gusto aceptamos sugerencias para preparar una actividad o foro al respecto. Nuestra fundación siempre está abierta a la colaboración y al impulso de los que quieren cambiar el mundo, pero no solo con palabras sino con acciones. Ha sido un placer, que tengan excelente noche. Muchísimas gracias a todos.